Muy buenas noches. Mi nombre es Paulino Bocanegra Quesada, miembro budista de la Soka Gakkai Internacional de Panamá e integrante del Departamento de Estudios. Y el día de hoy estudiaré conjuntamente con ustedes un tema del capítulo 7 de Fundamentos del Budismo que tiene que ver con la labor del Bodhisattva. Específicamente el primer tema con el nombre La misión y conciencia de los Bodhisattvas de la Tierra. Comencemos. Quise comenzar esta presentación con una actitud que de repente nos es muy familiar. Hace muchos años tenía un nombre esta actitud. Y es como dice en el slide, me basto solo con mi gozo y mi práctica personal. Soy, por así decirlo, un bodhisattva solitario. Ese término se utilizó durante mucho tiempo y se refería a miembros o creyentes que en determinado momento dejaban de asistir a actividades. Y cuando uno hurgaba o investigaba usualmente por problemas con algún otro líder, por problemas con algún compañero de fe, porque no estaba de acuerdo con alguna premisa de la organización, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces muchas veces las personas se etiquetaban con el nombre de bodhisattva solitario. Pero eso no puede ni siquiera existir, ni pensar en existir, porque el bodhisattva vive con la gente. No puede existir esto del bodhisattva solitario. Y para ahondar más en esta aclaración, les expongo esta orientación de Makiguchi Sensei. Un llamamiento a ser practicantes activos del budismo. En noviembre de 1942, el fundador de la Soka Gakkai, Tsunetsaburo Makiguchi, dio una conferencia titulada Los creyentes, practicantes y estudiosos del Sutra del Loto y los métodos de investigación. Allí proponía, debemos distinguir claramente entre creyentes y practicantes, aunque por supuesto un individuo obtendrá beneficios por el solo hecho de tener fe y orar, esto no equivale de ninguna manera a la práctica del bodhisattva. No existen budas egoístas que acumulen beneficios personales sin trabajar en bien de los semejantes. No es posible lograr la budeidad a menos que uno realice la práctica del bodhisattva. Como recordarán, el título de esta presentación es La misión y conciencia de los bodhisattvas de la Tierra. Entonces, vamos a dividir cada una de las palabras para poder entender la frase completa en su contexto. Misión es un trabajo, función o encargo que una persona debe cumplir. Conciencia es un conocimiento responsable y personal de una cosa determinada, como un deber o una situación. Bodhisattva, alguien que aspira al estado de Buda. Sus acciones están imbuidas de profundo amor compasivo y entrega por la felicidad de los semejantes y la propia. Entonces, ¿qué son los bodhisattvas de la tierra? Son los discípulos a quienes el Buda eterno forjó y enseñó de manera directa. Permítanme en este momento explicar un poco sobre el título que estamos estudiando el día de hoy. La misión y conciencia de los bodhisattvas de la tierra. ¿Cuál es la misión de los bodhisattvas de la tierra? Es clara, es el Kosen-rufu. ¿Qué es el Kosen-rufu? Cuando uno lee la nueva revolución humana, el presidente Ikeda en todas estas páginas nos va aclarando que el Kosen-rufu es que dentro de todo el espectro social de los diferentes países, en cada una de las actividades humanas donde se desenvuelven, va a tener como base o fundamento el respeto a la dignidad de la vida.
Significa que las actividades comerciales, actividades mercantiles, las actividades científicas, las actividades culturales van a tener como eje motor el respeto absoluto a la dignidad de la vida. Esa es nuestra misión y la tenemos desde el preciso instante que recibimos nuestro bojonzo. Pero cuando comenzamos a llevar ese rol de bodhisattva de la tierra, obviamente, como cualquier actividad humana, uno no puede denominar a alguien carpintero si la persona no trabaja madera, ni tampoco puede denominar a alguien mecánico cuando no repara vehículos. Asimismo, para ser un bodhisattva de la tierra, uno tiene que hacer una acción para ser un bodhisattva de la tierra. Esta acción es precisamente manifestar continuamente el amor compasivo y la acción para poder cambiar la humanidad y hacer feliz a la mayor cantidad de personas. En el análisis que estamos haciendo, segmentando las palabras que tienen o que están contenidas en el título que estamos estudiando el día de hoy, hablamos ya de la misión del Bodhisattva de la Tierra, que no es más que lograr el Kosen Rufu. El Kosen Rufu entendemos que es la propagación del budismo y de la dignidad humana en todos los aspectos y en toda la esfera social. La segunda parte tiene que ver con la conciencia, con tomar conciencia. Tomar conciencia de que nosotros somos Bodhisattva de la Tierra, en mis palabras, es dejar de hablar del Bodhisattva de la Tierra como algo que le sucede a otra persona. Es comenzar y vivir de acuerdo a que yo soy Bodhisattva de la Tierra. Pero ¿qué involucra ser Bodhisattva de la Tierra? Significa levantarse solo, significa asumir la total responsabilidad, significa dejar de culpar a otros, significa estar consciente de mi potencial, significa orar con todas las fuerzas para que todas las cosas se den. Y hay una frase que está en la nueva revolución humana y también en algunas orientaciones del presidente Ikeda, donde él le decía al presidente Toda que por favor no se preocupara porque él estaba allí. Esa frase me parece que resume muy cortamente, pero de manera poderosa, el efecto de tener un Bodhisattva de la Tierra en nuestras filas. Significa, cuando analizamos esta parte, Sensei, no se preocupe porque yo estoy aquí. Eso significa que todo se va a dar, todo va a ocurrir porque yo me encuentro, porque yo voy a dar mi vida para que eso se dé. Me parece importante en este punto ofrecerles una orientación del presidente Ikeda que se encuentra en el volumen 19, el capítulo La Torre de los Tesoros, donde Sensei nos aclara por qué somos bodhisattvas de la Tierra. ¿Por qué somos bodhisattvas de la Tierra? La voz de Shinichi se hacía más apasionada. Porque son bodhisattvas de la Tierra. Pueden entonar el Daimoku y llevar a cabo la contienda por el Kosen Rufu en el último día de la ley. Por eso, el Daishonin escribe: entre aquellos que propaguen los 5 caracteres de Myoho Renge Kyo en el último día de la ley, sean hombres o mujeres, no debería existir ningún tipo de discriminación. Si no fueran bodhisattvas de la Tierra, no podrían entonar el Daimoku, sea cual fuera el karma por el que estén sufriendo. Originalmente somos bodhisattvas de la Tierra. De hecho, asumimos voluntariamente nuestro karma para poder nacer en esta época malvada y trabajar por el Kosen Rufu. Pero al ver cómo sus compañeros miembros sufren, ya sea por enfermedades o dificultades financieras, quizás piensen que no es posible que sean bodhisattvas de la Tierra. De hecho,
Nadie puede evitar los problemas. Pero una vez que despertamos a la misión del Kosen Rufu y empezamos a involucrarnos en ella, en nuestro interior se manifiesta el estado de vida de un bodhisattva de la tierra y el grandioso estado de vida del Buda. Un Buda jamás es derrotado por el infortunio. Los sufrimientos pueden ser transformados en alegría. La condición de vida puede ser elevada y la revolución humana se hace realidad. Es mediante este proceso que podemos cambiar nuestro karma. La nueva Revolución Humana 19. La Torre de los Tesoros 18. ¿Cuál es el deseo permanente de Sakyamuni que, en el Sutra del Loto, se reveló a sí mismo como Buda eterno? Esa aspiración se expresa del siguiente modo en el capítulo Duración de la Vida, número 16, que coincide con el final de nuestro libro de Gongyo y dice: Magisa senen igario suyo, sokuyo murió do, sokuyo yu bukchin. Esto significa: mi pensamiento constante es cómo hacer para que los seres vivos accedan al camino insuperable y adquieran rápidamente el cuerpo de un Buda. En sus escritos, Nichiren Daishonin se refiere a esta declaración como el deseo compasivo del Buda. En el slide que acaba de pasar, nos damos cuenta que todos los días en nuestro libro de Gongyo, en nuestro Gongyo, de la mañana y de la noche, estamos reafirmando un juramento. Ese juramento de que a cada instante y en cada momento estoy pensando la manera de que más y más personas sean felices. Conversando de esto, siento como practicante budista que hay cosas que he tenido que aprender con el transcurrir del tiempo, con tropezarme, con caerme, con levantarme, con equivocarme muchísimas veces. Que ahí es donde reside el hecho de que uno no pueda experimentar en su vida todo el enorme potencial que tiene el Gohonzon. Nosotros todos los días, como mencioné hace un momento, estamos reafirmando el juramento del Buda, ese deseo compasivo del Buda. Yo estoy jurando que voy a estar en cada momento pensando la manera de hacer más y más personas felices. Pero cuando nos levantamos de orar, comenzamos a vivir diferente o no consono a nuestro juramento. Tenemos acciones en cualquier otro índole, pero no consonas a ese juramento que estamos haciendo día tras día y mes tras mes. Y esto que estoy mencionando es muy importante y tiene que ver con el hecho de que debemos recordar que el Gohonzon tiene una intención. Es más, Nichiren Daishonin en el Gocho dice: he inscrito mi vida en tinta azumi. Por ende, la condición de vida de Nichiren Daishonin, su coraje, su valentía, su fe, está en el Gohonzon. Su intención está en el Gohonzon. También podemos recordar que Nichiren Daishonin inscribe el Gohonzon del segundo año de Quan, de 12 de octubre de 1279, bajo unas circunstancias muy particulares. Estaban siendo sometidos a persecución ya no directamente él, sino el pueblo, gente como nosotros. Cuando nosotros despertamos, cuando en su momento esos miembros campesinos, personas populares que sin tantas propiedades, sin tanto abolengo, defendieron su fe contra las autoridades, Nichiren Daishonin comprendió que era el momento de legarle a la humanidad un Gohonzon. Eso significa que el Gohonzon está en la fe. El Gohonzon tiene una intención, que es el amor compasivo del Buda. El tener ese juramento de a cada momento estoy pensando
como más y más personas son felices. Entonces, cuando nosotros comenzamos a actuar como un Buda, entonces nosotros nos conectamos con la intención del gojonzo. Y en ese momento nuestra vida se transforma en todos los niveles. Y el potencial, el enorme potencial del gojonzo comienza a manifestarse en nuestra vida de una manera decisiva y contundente. Debido a que en adelante las siguientes diapositivas hablan sobre el Sutra del Loto, vamos a estudiar un poco sobre la estructura general del Sutra del Loto. Continuemos. El Sutra del Loto, breve sinopsis. Esta fue la máxima enseñanza expuesta por el Buda Sakyamuni, donde declara: todos somos Budas, un respeto absoluto a la dignidad de la vida y la eternidad de la vida. Está dividido en 28 capítulos. Los primeros 14 capítulos se denominan la enseñanza teórica. Los últimos 14 se denominan la enseñanza esencial. El capítulo 16, duración de la vida, es el más importante de la enseñanza esencial y esclarece la duración de la vida del Buda y la eternidad de la vida. Sakyamuni urge a sus discípulos a propagar el Sutra del Loto en la época de oscuridad posterior a su muerte. Luego, convoca desde las profundidades de la tierra a quienes están calificados para asumir este encargo. A estos discípulos se los conoce como bodhisattvas de la tierra. Esto aparece en el capítulo 15 del Sutra del Loto con el nombre Surgir de la Tierra. Bueno, cuando hablamos del Sutra del Loto y conversamos de toda esta cantidad extraordinaria de bodhisattvas de la tierra, cuando hablamos de la Torre de los Tesoros, una torre del ancho de la tierra que se pierde en el infinito. Y todas estas imágenes metafóricas o literarias utilizadas en el Sutra del Loto, tenemos que estar conscientes que realmente el Buda de lo que estaba hablando en ese momento era de la vida, de lo magnífico y extraordinario de nuestra propia vida. Pero nosotros, las personas comunes, si nos dicen que nuestra vida es extraordinaria, no le vemos lo extraordinario, no nos damos cuenta que somos el Buda. Pongámoslo un ejemplo. Yo salgo de mi casa y apenas salgo a borde de calle, surge una enorme torre del ancho de la tierra que se pierde en el infinito envuelta por 7 bellas gemas. Sería un espectáculo sobrecogedor. Pero de lo que está hablando el Buda allí es de que esa torre de los tesoros somos cada uno de nosotros. Somos cada uno de nosotros. Ahora, con la ciencia moderna, se sabe que cada cuerpo humano tiene 60 billones de células. 60 billones de células trabajando de manera acompasada, formando órganos que cada uno tiene una función determinada y que para que uno se sienta con salud tienen que estar funcionando demasiadas cosas bien dentro de la vida de nosotros. No solo eso, tenemos una mente, una conciencia que nos permite poder despertar. Y aún más afortunado los que conocemos la ley y podemos utilizar nuestros sentidos para ver un gojonzo e invocar la ley. Y utilizar la sabiduría de Buda para salvar a la mayor cantidad de personas. Entonces, definitivamente, cuando hablamos de todo esto, de la asamblea del aire, cuando hablamos de la torre de los tesoros, cuando hablamos de emerger los bodhisattvas de la tierra, de lo que estamos hablando es de lo magnífico y de lo importante de la vida
de cada uno de nosotros. Los bodhisattvas de la tierra responden a este mandato de Sakyamuni de dar a conocer ampliamente el sutra en esa época futura, jurando enseñar y difundir en las filas del pueblo la ley fundamental para el logro de la budeidad. Atesoran, heredan y procuran hacer realidad el gran deseo de su mentor, el Buda eterno. Esa aspiración que comparten el maestro y los discípulos es el logro del Kosen-rufu, la propagación amplia y universal de las enseñanzas del Sutra del Logro. Sakyamuni acepta su juramento y les confía la futura propagación de la ley mística. Esto aparece en el capítulo 21 del Sutra del Loto con el nombre Poderes Sobrenaturales. Si los bodhisattvas de la tierra no se hubiesen manifestado, el deseo compasivo del Buda no se habría hecho realidad. Alguien se pone de pie con la conciencia de ser un bodhisattva de la tierra. Se propone construir un mundo donde las personas puedan vivir felices y en paz, basadas en la ley mística. Y con su acción les permite a 2, 3 e incontables personas desarrollar esta misma conciencia. Allí donde existen las fuerzas de la fe y la práctica de los bodhisattvas de la tierra, que trabajan siempre enfocados en cumplir el juramento del Kosen-rufu, se manifiestan claramente los poderes ilimitados del Buda y de la ley, inherentes a la ley mística. Esto posibilita convertir nuestro mundo saha, colmado de sufrimientos, en la tierra de la luz tranquila, donde la vitalidad del estado de Buda está siempre presente. Sensei nos orienta. El corazón del gran juramento del Kosen-rufu y el estado de vida de la budeidad son una misma cosa. Así pues, cuando dedicamos la vida a ese compromiso, desplegamos en nosotros mismos la suprema nobleza, fortaleza y grandeza de nuestra vida. Cuando somos fieles a este juramento y no nos apartamos de él, sentimos fluir en nuestro interior el caudal inagotable de sabiduría, valor y amor compasivo del Buda. Cuando nos esforzamos con alma y vida por cumplir ese juramento, somos capaces de convertir en remedio hasta el veneno de las penurias más terribles y de transformar hasta el karma más adverso en misión. Nichiren Daishonin declara: el gran juramento se refiere a la propagación del Sutra del Loto. El Daishonin dedicó su vida al objetivo de cumplir este gran juramento, propagar el Sutra del Loto y lograr el Kosen-rufu. Este es mi juramento y jamás lo abandonaré, pese a un sinfín de dificultades extremas que abatieron sobre él. Cumplió su promesa de no retroceder en esta tarea sin dejarse perturbar ni vencer, y mantuvo su noble estado de vida con el único propósito de liberar al pueblo del sufrimiento. Instando a sus seguidores a asumir esta misma labor, el Daishonin les dijo: mi deseo es que todos mis discípulos puedan hacer un gran juramento, y les encomendó la misión de lograr el Kosen-rufu. La Soka Gakkai ha surgido en los tiempos modernos de acuerdo con la intención del Buda y se ha hecho responsable de cumplir el juramento del Kosen-rufu como sucesora de la voluntad de Nichiren Daishonin. La fe que se practica en la Soka Gakkai se centra en el Gohonzon, que el Daishonin describió como el estandarte de la propagación del Sutra del Loto, y sus miembros se han esforzado en la práctica compasiva de su propagación, logrando un desarrollo sin precedentes del movimiento global por el Kosen-rufu. Convencido de esta noble misión, el segundo presidente de la Soka Gakkai, Yosei Toda, declaró que la organización
sería mencionada en las escrituras budistas del futuro como Buda Soka Gakkai. ¿Cómo podríamos describir en el mundo de hoy a los bodhisattvas de la tierra? Son personas que viven dedicadas a la misión de transmitir la ley fundamental para el logro de la budeidad en una época socialmente convulsionada y en circunstancias complejas, con el fin de permitir a la gente abrumada de sufrimientos descubrir y desplegar su potencial interior, con la cual crear genuina felicidad, con la convicción de que las personas que más sufren son las que tienen derecho a ser más felices, viven siempre junto al pueblo con las personas privadas de felicidad para enseñarles la ley mística y, junto a ellas, transformar su destino. Quienes actúan de esta manera son bodhisattvas de la tierra. En la sociedad, la individualidad se pierde dentro de la identidad grupal, pero la Soka Gakkai es una organización humanística basada en la unión de distintas personas con un mismo propósito, que se esfuerza en permitirle a cada individuo manifestar su pleno potencial y personalidad. El objetivo de la organización es promover el Kosen-rufu, la noble tarea de proteger la dignidad humana, de hacer resplandecer la singularidad de las personas y de establecer firmemente en los corazones la filosofía del valor de la vida. No somos meras piezas de la organización. Cada uno de nosotros posee dentro de sí a la Soka Gakkai, la cual nos da orgullo y valor y nos proporciona un principio rector que nos guía en la vida. En otras palabras, la fortaleza de la Soka Gakkai deriva del hecho de que ella existe en nosotros, profundamente enraizada en nuestro ser. La nueva revolución humana, volumen 22, El tesoro de la vida 35. Fundamentos del budismo, la misión y la conciencia de los bodhisattvas de la tierra. Muchísimas gracias por la oportunidad.